Una cordial bienvenida a todos. Seguimos con la escritura del libro La tragedia griega en la saga Negocio de Familia. Y para eso seguimos con las entrevistas de las grandes estrellas que participaron en esta serie. Aquí, como pueden ver, no necesita presentaciones. Tenemos a Marlene Romero de la saga, interpretada por la excelente actriz Flora Martínez. Flora, muchas gracias por atender este llamado. Gracias a ti por la invitación y por interesarte en nuestra obra. Bueno, entonces, con vos hablaríamos del personaje de Marlene. ¿Mm? De Marlene, Marlene Romero, cuando la interpretaste, yo creo que deberías haber tenido unos 26 años más o menos. Ajá, sí, 26, exacto. 27 años. ¿Y qué hay de Marlene en Flora y qué hay de Flora en Marlene? O sea, ¿cómo te sentó ese personaje? Como actores muchas veces se interpretan roles que van como anillo al dedo u otros que uno tiene que hacer algo muy diferente de lo que es. ¿Cuánto hay Ya, de Marlene en vos? creo que mucho, creo que es una mujer adelantada para su época, que quería transgredir esa sociedad, ¿no? Eso que la obligaba a ser las mujeres que se quedaban a coser y a ser mujeres de su casa, ¿no? Ella quería trabajar, ella quería ganar su dinero, ella quería ser independiente. Entonces, sí, creo que en eso nos parecemos mucho, aunque a mí sí que me gusta coser. O sea, yo sí tengo mucha admiración por las mujeres que hicieron eso, ¿no? Por ese tipo de madres, las madres que habitaban esos hogares y que tenían el tiempo para hacerlo. Es algo que me parece bellísimo y que siento que esta época ha perdido, ¿no? La falta de poder habitar ese tiempo y ahora todos somos como esclavos de un tiempo que corre y vamos ahí como que el tiempo no alcanza. Entonces, y ella por el contrario, pues creo que todas estas mujeres que quieren como no vivir la época que viven un poco van como en una carrera y tienen muchas cosas que demostrar, ¿no? Supongo que en ese momento de mi vida sí, yo también en eso me parecía y ahorita creo que ya ese afán por demostrar cosas no está, pero sí, bueno, en eso siento que en ese momento éramos muy parecidas. Y hay una frase de esa Marlene Independiente que luego cuando accede al compromiso con Pedro y luego empieza a quedarse embarazada, la primera vez, la segunda vez, entonces hay un momento, hay una escena, no sé si te acuerdas, con Josefina, con Catherine Vélez, con quien después de un inicio, digamos, muy complicado, ¿no? Las dos se van acercando y hay una escena en que Josefina te dice, esta es depresión postparto, y entonces Marlene contesta, no es depresión, es que únicamente me di cuenta que esta vida no es para mí, no estoy para ser madre, para ser esposa y para prepararle la comida al esposo que regresa. Entonces, ¿cómo te sentó? ¿Cómo sentiste digamos, esa frase mientras lo interpretaba? ¿Te recordó a alguien de tu familia o te, digamos, pensaste en esa mujer tan independiente de esos años únicamente? Um, Así es como que yo tuviera dos armas porque entiendo muy bien ese tipo de mujeres que su independencia es como que su libertad lo vale todo, ¿sabes? Como que sin esa libertad ellas sienten que dejan de ser, ¿no? Que se mueren. Eh, entonces, sí, no recuerdo qué utilicé o qué pensé en ese momento, pero sí, entendí esa cárcel que para muchas mujeres representa ser madres. Yo, por ejemplo, en eso no me parezco en nada a Marlene. Para mí la maternidad es de lo más lindo que puede vivir una mujer, pero entiendo y tengo muchas mujeres que no tuvieron hijos y que no tenían la necesidad de tenerlos, ¿no? Pero sí siento que para ella era
Era casi que Pero, despreciable tener que vivir esa vida, ¿no? Era como una injusticia, no sé. sin embargo, ¿tuviste ese pensamiento acerca de la maternidad ya a partir de esa edad, cuando interpretaba ese rol, o te vino después? O sea, como creo que te quedaste embarazada mucho más adelante, ¿no? Entonces, No, no creas, no tanto. No, porque yo justo ahí estaba, había terminado de hacer Rosario Tijeras y ahí muy poco tiempo después de hacer la saga viajaría a Barcelona y ahí conocí a quien es hoy en día mi esposo, que ya casi tenemos 20 años y a él lo conocí con sus hijos y digamos ahí empezó como la maternidad de mi vida. Entonces, creo que estaba, sí, es como que no sé, ¿sabes? Creo que lo estaba gestionando, lo estaba gestionando, digamos. no, ni lo pensaba, llegó como sorpresa. La verdad que cuando yo estudiaba teatro, solo estudiaba teatro, veía que sería imposible para mí ser madre porque la manera como me entregaba los roles era como que sentía que tenía que abandonarme totalmente y ser ese personaje y no veía cómo eso podía compenetrarse con después, ¿sabes? Como, no sé, si tenía que interpretar, no sé, a una mujer que estaba demente, ¿no? Cómo hacer como el cut y después llegar a casa y ser madre y volver. O sea, no sabía cómo hacer el... Cuando era el personaje era todo ese momento y cuando lo terminaba y volvía a ser. Entonces, supongo que ahí cuando conocí a mi esposo, ahí fue como cuando conocí cómo hacer el corte. Luego te preguntaré algo acerca de esto, porque fui a ver tu película como directora de la de Itzia, Tango y Cacao, y entonces me gustaría preguntarte unas cosas. A partir de los sonidos del título, ¿no? Yo siempre pensé, digo, ¿por qué Itzia, Tango y Cacao? ¿No sonaba mejor Itzia, Cacao y Tango? ¿O hubo una elección de poner en evidencia más el tango que el cacao? Itzia, tango y cacao. En ese suena también muy lindo, Itzia, cacao y tango. No, se llama Itzia Tango y Cacao, se llama, Se ¿no? llama Itzia, tango y cacao, sí. A mí me sonaba Ah, siempre mejor Itzia Cacao y Tango, no sé por qué. sí, suena bien también. Pero digamos que, bueno, te la hago ahora la pregunta. El tema del tango tiene que ver con tu esposo, porque, digamos, siendo uruguayo y músico, creo que el tango viene de ahí o viene de otra cosa. El tango, fíjate que el tango, la palabra tango en africano significa lugar de encuentro. Sí, Y entonces es el lugar de encuentro de estos dos personajes, es donde ellos se encuentran. Y para nosotros esa música que viene del sur, que está simbolizada en esta película por el tango, es un poco como ese llamado a los suramericanos a que miremos más hacia el sur, ¿no? Creo que ok. nosotros en nuestro cine y en toda nuestra idiosincrasia, incluyéndome, nos hemos enseñado a mirar a Norteamérica, ¿no? Las películas americanas, Superman es americano, el hombre araña, y es como que negamos nuestra propia esencia y nuestra cultura y siempre creemos que allá está lo mejor que vamos a encontrar. Entonces es un poco como que esa música que viene del sur, ¿no? Es subliminal para decir hay que escuchar nuestro canto del sur, escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Volver como a esas Ah, raíces. Hay como muchos mensajes en la película. muy interesante porque no lo había visto así. Yo pensé, siendo tu esposo uruguayo, músico, digo, metió el tango por una cuestión también de música, porque si no, digo, ¿por qué no lo hizo Itzia, salsa y cacao, por ejemplo, ¿no? Claro, lo O que pasa es cumbia que y cacao. el bandoneón, no sé si lo sabes, pero el bandoneón reemplaza, cuando el bandoneón es creado, reemplaza el órgano de las iglesias. Era Ujú. como esa música, era para poder salir a las calles con la música religiosa, está creada para eso en primera instancia el bandoneón. Entonces el padre que es bandoneonista y que deja de tocar ese bandoneón, vuelve a tocar esa música casi como religiosa y esa es la que la llama, ¿sabes? Es también otro subtexto y pues no sé, el tango con el bandoneón van muy cercanos, ¿no? Entonces, salsa con bandoneón no he escuchado todavía, pero seguro que no, No, que pensaba, no digo, entran en la escena. pensé, ¿por qué en el título no sabía esta cosa que me estás contando? Entonces pensé, digo, ¿por qué?
para identificar más, no sé, Colombia no puso Itzia, cumbia y cacao, cacao y cumbia, para dar una identidad colombiana, pero ahora me lo estás explicando y Claro, entiendo en el Colombia porqué. está el cacao, ¿no? Eso era lo que representaba O Colombia, café, ¿no? su Podía ser cacao, cacao o que café, es el claro. reemplazo de los ilícitos. Me encanta mucho que has llevado como mucho el tema de la saga y que le pones un poco luz a esta historia que finalmente no era sobre el narcotráfico, ¿no? Yo creo que Marlene ha sido uno de los pocos personajes que he podido hacer que no tienen nada que ver para mí con el narcotráfico y es un poco por lo cual yo me retiré del cine, porque es que todos los personajes que me ofrecían tenían que ver o Total. era prostituta o era narcotraficante o era y entonces ya llegó un momento donde yo decía, bueno, no, pues no hago más cine, ¿no? Y gracias a mi esposo pues incluso hicimos esta película y el cacao un poco es el símbolo del reemplazo del cacao, ¿no? La plantación de cacao reemplaza a los ilícitos, a la coca, ¿no? Muchos de los sectores donde se sembraba coca hoy siembran cacao, entonces es un fruto bellísimo. Sí, sí, Entonces, bueno, eso lo sabía porque llevo muchos años viviendo acá y antes de vivir ya estaba al tanto de muchas cosas. Entonces, sí, los cultivos, darle una opción diferente a los campesinos, claro, está claro. Para regresar a la saga, evidentemente, bueno, has visto los otros videos, sabes por qué estoy haciendo esto, ¿no? Porque vengo de una familia de actores que en su momento se toparon con la tragedia griega y cuando yo vi la saga me salieron todas esas remembrancias, digamos, ¿no? Y entonces, y siendo académico, escritor, estoy haciendo un libro enfocado, se podría enfocar en tantas cosas. Me han dicho, ¿por qué no lo enfocas en El Padrino? Porque en El Padrino es algo muy común. En cambio, la tragedia griega, yo pregunto a todos los actores qué les había dicho Dago antes de darle el guión, de darles el guión. Y creo que todos más o menos sabían algo de la tragedia griega, pero no tan a fondo, ¿no? Entonces ese es el trabajo que estoy tratando de llevar. Aunque Marlene realmente no tiene una referencia en la tragedia griega, el personaje de Marlene, pero, por ejemplo, Tomás, que es Robinson Díaz, Tomás es en la tragedia griega el patriarca de esa familia que se llama Tántalo, y Pedro, tu esposo, sería Pélope, el hijo. Luego tenemos Armando y Ana María, que son Armando el hijo de Marlene, Ana María sería la esposa, que en la tragedia griega son Atreo y Aérope. Entonces Dago le echó como muchas migas para que alguien como yo vaya a fondo, ¿no? A hacer esa comparación. Para regresar a lo de la droga, claramente una cosa que llama mucho la atención de la familia Manrique que ellos son ampones pero no están en el narcotráfico y las veces que se le ofrece dicen que no. Entonces hay cierta poesía que yo encuentro, sobre todo en las primeras sagas, para mí la mejor época es donde estás vos, porque es una época modernista, también donde grabaron, hablé con Juan Carlos y Amizar, el director de la novela, y él me explicó todos los lugares donde grabaron, no sé, la casa esta dentro Madrid, Cundinamarca, afuera Tunja. Entonces, para mí ese es ¿cómo decir? Son ampones pero con poesía y con personajes que tienen una introspección porque se cuestionan, no son bandidos simplemente, se cuestionan y quieren regresar a la legalidad. ¿Qué te dijo Dago antes de darte el guión? ¿Cómo te explicó qué tendrías que hacer, quién tendría que ser, qué personaje? no, yo creo que estoy de acuerdo con todos mis colegas. Realmente estaba maravillosamente escrita la saga. Dago no nos dijo nada a nosotros, nos guardó ese secreto y creo Actúe que estuvo pues. muy bien. Creo que escuchaba a Robinson mientras decía que igual nos hubiéramos como, no sé, sobreactuado un poco, ¿no? Sí. Entonces creo que fue perfecto, pero sí recuerdo que los libretos eran maravillosos, ¿no? Esta escena que tiene Marlene donde juega el póker y pierde su virginidad, no sé, creo que estaban muy bien. Entonces cuando lees como actor, ¿no? Un guión, un libreto que está tan bien escrito, es muy difícil negarse, ¿no? Porque pues
muchas veces haces cosas, bueno, porque te gusta el director o porque dices, bueno, este personaje, pero cuando el personaje y te entregan un guión así, pues es una delicia. Pero vos no continuaste porque luego estuviste enseguida en Rosario Tijeras, supongo. Sí. Ah, No, sabes que yo filmé Rosario Tijeras y antes. después vine a hacer la saga, justo después de haber terminado ya la filmación, después se estrenó. Y sabes que solo hasta ahora voy a volver a hacer algo de época, de esa época, de los Ah, 30 y de los 40, así que va a ser muy, muy lindo, es una época hermosa, estoy de acuerdo contigo, la manera como su vestir, su caminar, era otro mundo, ¿no? Es un deleite y para luego pudiste ver toda la serie o viste solamente tu parte a lo Vi largo de los solamente, años. sí, vi solamente mi parte. Recuerdo que viajé muy pronto después de eso y ya, sí, no pude ver el ¿Y resto de... cuánto, Flora, con respecto a todos los personajes que hiciste, eh, ¿dónde pondrías a Marlene? ¿En qué lugar? O sea, como uno piensa, bueno, en mi mejor interpretación, mi segunda, mi cuarta, mi quinta, ¿en qué lugar lo pondrías? Mm, sabes que tendría que darle un lugar muy, muy ahí arriba. Y ese tipo de cosas solamente lo ves con la distancia, ¿no? Con decir, wow, por lo que te digo, porque muchos personajes pues los hacías, pero eran como que rayaban como en una misma cosa que querían como los directores. Entonces ese tiene como un lugar muy, muy especial. No sé, estaría en Hay tercero, uno, cuarto. hay uno que tú crees que es tu top en absoluto. Pues no, yo soy muy crítica, entonces hay como momentos, ¿no? Que logras y dices, muy bien, bien, pero bueno, siempre hay como cosas que se podrían mejorar. Am, grandes retos, pero no me quedaría con uno solo. Por ejemplo, Frida Kahlo, que no, nunca la pude hacer en cine, pero la hice en teatro, es un personaje que adoro. Ve, hay un álbum tuyo de música que se llama Flores para Frida. Claro, porque hice un monólogo musical de Frida Kahlo y entonces en ella canto su playlist favorito, ¿no? Las canciones favoritas de Frida, porque como que Frida tiene una vida tan dura, la única manera de hacer un monólogo de Frida es con música, si no es imposible, entonces es como, tiene sus escenas y después canta y entonces en ese disco están como las canciones que canto en la obra. Obviamente en el disco están como más jazzy, ¿no? En la obra se hacen, digamos, solamente con un contrabajo o con una guitarra, ¿no? Son mucho más a pelo. ¿Y cuándo llegaste a Colombia? O sea, porque vos naciste en Montreal o Montreal, no sé en qué parte, si la francófona Sí, o la bilingüe. ¿Cuánto viviste allá en Canadá? nada, ¿sabes? Me trajeron dentro de la no, mentiras. Me trajeron de un año y realmente viví solamente 4 años en Vancouver, que fue en la parte donde vivía mi mamá, de los 11 a los 14. Y de resto, en Colombia viví como hasta mis 20, que fue cuando ya me fui y estudiaba afuera y viajaba simplemente para hacer como trabajos aquí. Pero pues por eso soy requete colombiana con solo sangre canadiense, que es Pero como te contaba antes de la charla, tanto vos como María Elena Doering, que interpreta a Marlene adulta, tienen muchísimo en común, ¿no? Porque también ella tiene esa sangre mezclada. Yo lo entiendo porque soy de mamá italiana y papá escocés y wow. también con genética un poco española que encontré en un ADN. Y de hecho eso explica por qué hablo castellano desde niño, aunque luego estudié claramente lenguas y más cosas. Entonces, claramente cuando se tienen varias opciones genéticas, también la visión del mundo es muy diferente. Y es fácil, en tu mundo puede ser más fácil porque te vi en películas producidas en Estados Unidos, en Italia, en Colombia, que yo me acuerde. Y tú sientes que esto te ha dado más facilidad
poder tener esta faceta múltiple en la actuación o sientes que a veces es un límite porque no eres ni de aquí ni de allá? Pues sí, a veces, ¿sabes? Porque, digamos, cuando yo me fui a estudiar a Nueva York, que tendría 21 años, sí, trabajé en Colombia en televisión, que hice muchas cosas, muchas con Dago también, Leche, o sea, varios seriados, y me fui para Nueva York con 21 y pues ahí tenía como el management. Y claro, en Flora Martínez es como que, recuerdo que siempre en mis castings decían, Latino African American. Entonces yo decía, o sea, no me van a dar el papel, ¿sabes? Como que el Martínez me jugaba muy en contra también por ser como tan blanquita, ¿sabes? Por qué no has usado nunca tu segundo apellido? Porque no lo dicen bien aquí en Colombia, fundamentalmente, creo, ¿no? Sí, también. No, pues porque siempre fui como muy orgullosa de mi Martínez, pero claro, el Martínez tiene como unas, y sí, nunca quise como que sentí ese es mi nombre y no puedo, quise como ser fiel a mi nombre. Pero sí, en Vale. ese sentido sí creo que me jugó. Para terminar esa charla y dejarte a tus quehaceres, de lo que viste de la saga fuera de tu personaje, ¿qué parte te llamó la atención? Ahora no vamos a decir este actor mejor que otro porque están en el mismo combo, pero no sé, hay a veces cosas que marcan una frase, una escena, algo que nos hace reflexionar. El tema de que Marlene al comienzo se casa porque da la palabra, no porque está enamorada. Y esa es una cosa, allá se remarca mucho el tema de la palabra entre hombres, porque también la maldición sale porque Pedro no cumple con su palabra y Flora, Marlene se casa por su palabra. ¿Hay alguna parte o alguna escena que realmente te llamó la atención, te hizo reflexionar? Um, me llamó la atención, bueno, algo que me llamó la atención es que estaba viendo tu entrevista con Diego anoche y hablaban de Fran Ramírez, de esa frase que él dice, ¿no? Que construyen tantas ciudades, pero realmente no sé, esa me pareció bellísima. ¿Podría repetirla otra vez? La frase que dice Fran Ramírez, que ustedes construyen ciudades, ¿para qué sirve construir? No, esa es cuando en la cuarta saga, la que va hacia el 2000, que es la que escribió, la última escribió Dago, porque Dago no escribió la quinta. Entonces, Oscar, el personaje que interpreta Diego, que es el más bonachón de los tres, digamos, ¿no? El que se entera del negocio familiar a través de tantas cosas transversales. Él quiere estudiar filosofía cuando aún no sabe del negocio, quiere estudiar filosofía y cuando Frank, que es el padre, Manuel adulto, se entera, le dice, y eso de filosofía, dice, ¿y qué se hace con esa joda? ¿No se construyen puentes, casas? Y él dice, se construye la vida, algo así, se construye, sí, algo parecido, ahora no la tengo aquí. Conciencia, sí, era, se construye como, sí, me encantó. Um, pues creo que una de las cosas, lo que te decía al principio, que amo de esa época es eso, es como el valor de las cosas, que creo que es algo que se ha perdido, ¿no? El valor del vestirse, de la palabra, de cada cosa que hay, del objeto, la belleza de los objetos, ¿no? Ese tiempo que es diferente. Creo que eso es algo que me enamora mucho de la saga y cuando la vuelves a ver, ¿no? Todos los detalles son impecables. Y ahora estás grabando, no te voy a preguntar qué, porque seguramente hay secreto de Así, libreta, así. pero digo, estás grabando algo de esa época. Voy a grabar ahorita, sí, arrancamos en 2 meses, sí, no te puedo decir, pero Aquí sí, en ya. Colombia, aquí en Colombia. Sí, aquí en Ah, Colombia, después te lo escribo vale, 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 vale. Bueno, entonces, Flora, yo te agradezco, habría muchas más preguntas, pero creo que digamos, era necesario saber un poco de Flora y de Marlene
cómo se veía. Yo también de Marlene me acuerdo varias frases, siempre para Ay, mantener. cuéntamelas, porque a uno se le olvidan, pero es delicioso recordarlas. Cuando Marlene va a la casa de la familia de Pedro y claramente ella le había dejado muy claro a Pedro que no se vería ni para tomar un tinto. Y entonces la ve allá, le dice, ¿cómo es que usted está aquí? No había dicho que no vendría, que no seríamos amigos. Y Marlene le contesta, no se confunda, señor Marlene, que sigo pensando lo mismo, que usted no es una persona confiable o algo así. Sí. Entonces siempre eran frases como para ponerlo a leguas. Y no, realmente a mí esa época yo pienso que estoy haciendo esto, claramente uno por el tema de mis recuerdos de niño con mi mamá y papá, la tragedia griega, pero esa época, si yo hubiera visto la saga a partir de los años 80 no creo que me hubiera interesado, ¿no? Es como recuperar un poco esa poesía, recuperar mm, esto, como decimos en inglés, mannerism, ¿no? Que se ha perdido totalmente. Hoy día todo es muy vulgar, todo es muy fácil, hay poca distancia, poco respeto, poco cortejo, Ah, todo es muy, ya, pam, ya se fue, ya fue. ya fue. Sí. Sí, total. Entonces eso me gusta mucho y creo que me alegra mucho que vos como excelente actriz hayas interpretado esa parte porque te identificas bien, podría ser una mujer de esa época tranquilamente. Mm, muchas gracias. Por lo tanto, muy agradecido por tu tiempo y Gracias a ti nuevamente por interesarte en el proyecto y por hacernos caer en cuenta. Fue realmente muy bonito descubrir eso. Yo no tenía ni idea que Dago se había inspirado en la tragedia griega. Escuché la entrevista de Dago y realmente es muy interesante y te das cuenta que cuando las cosas están tan bien hechas, usualmente tienen una estructura muy sólida que usualmente viene sí, no, y esa entrevista, a tiempo para hacer las cosas. esa fue el año pasado. Luego yo tuve que interrumpir, aparte tenía un proyecto con otras personas, pero bueno, al final la hice solo porque era mi idea. Pero tuve que parar por temas familiares que luego te contaré y la volví a retomar este año. Mm, Entonces, yo te agradezco. Si quieres, nos despedimos fuera de cámara un momento y muchas gracias por la entrevista de todas formas. vale, ¿y para cuándo va a estar el libro? Pues esperemos para fin de año, porque ahora te voy a contar. De todas formas, gracias a quien Muchas nos ha gracias. visto y bueno, esperaremos nuevos logros, también musicales de esa maravillosa actriz y cantante. Mm, gracias por la invitación. Un beso. Chao.